querido pastor, muy reconocido en nuestra región, el pastor Libardo García Reyes de la Iglesia Alianza Cristiana. Pastor, buenos días. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo han estado? Y también a todas las personas que se conectan con el programa Cristo el Parque, un saludo muy especial. Bueno, pastor, pues muy contentos de tenerlo hoy aquí finalmente. Contarle que nuestros seguidores de Cristo al Parque, pues tenemos un público bastante colorido, digo yo, como el arco iris. Nosotros somos una radio ecuménica y nos conectamos tanto con personas mejor dicho, aquí no hay de una sola iglesia, de una sola religión, sino por el contrario, aquí estamos todos abiertos a un Dios amor. Y pues la invitación es para que todos nos puedan seguir y nos puedan escuchar y hoy podamos entender y conocer un poco más de su testimonio de vida. Entonces contémosles a nuestros seguidores quién es el pastor Libardo García Reyes. Bueno, muy bien, gracias por la entrevista y por la oportunidad que me da de compartir este tiempo con ustedes, con la audiencia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿quién es Libardo? Libardo es un señor, bueno, ya de 54 años, de origen, pues, campesino. Logramos, bueno, mi padre era del eje cafetero, mi mamá del Tolima, pero vivimos todo el tiempo en el Huila, o sea, nacimos acá en el Huila y tengo 10 hermanos. Bueno, en el momento, pues, o sea, me casé a los 20 años, tengo 3 hijos y ya 6 nietos. Y realmente ese es Libardo, ¿no? Un señor ya con una familia extendida grande y pues que estamos ahí viviendo esta vida. Pastor, cuéntenos un poco de su infancia. ¿Alguna vez planeó o tenía en su corazón ser pastor siendo niño? No, realmente no, porque nosotros crecimos, digamos, con mis hermanos en el campo y no conocíamos mucho de cristianismo, ¿no? Digamos que los conocimientos que teníamos de cristianismo eran muy vagos. Mi abuelo materno era cristiano, pero no era, digamos, como un líder así muy influyente, aunque tenía un testimonio excelente y era un abuelo, digamos, muy ejemplar. Digamos que de él aprendí cosas bonitas como el amar a las personas de manera transparente, de manera limpia y respetar a las personas. Eso, digamos que se lo debo a mi abuelo materno. Y siempre fue un testimonio excelente con respecto al cristianismo, pero no era la persona como que se sentaba con los nietos para compartirles acerca de la necesidad de recibir a Jesús en el corazón. Entonces, en esa parte no fue incluyente. Entonces, digamos, como a la edad de unos 16 años, nos hicimos amigos con unos muchachos que asistían a la iglesia y ellos comenzaron a compartirme y me invitaban a las reuniones y entonces una que otra vez iba, pues como que con la idea de conocer un poco de qué se trataba y creo que Dios tenía dentro de su plan ese proyecto. Y entonces, pues me enamoré de la forma como enseñaban, la música pues me llamó también muchísimo la atención. Para ese tiempo, pues obviamente tenía yo 16 años, entonces como que uno está muy, muy pendiente de cosas nuevas, ¿no? Y la amistad, la relación con los muchachos de ese sector, pues fue muy importante, muy determinante para conocer a Jesús y recibirlo como Salvador a los 17 años. ¿Y desde ese tiempo está en la misma iglesia o en qué iglesia estaba usted? Sí, muy leal. Digamos que ese sí forma parte de mis principios, de estar muy, muy firme. Digamos que, bueno, Dios me dio la oportunidad de conocerle en esta iglesia y la verdad he estado muy, muy bien. Digamos, he encontrado una formación teológica muy importante y muy satisfactoria, ¿no? Como que no encuentro vacíos, así como que, bueno, voy a ir a buscar a otro lado a ver qué cosas nuevas o buenas, mejor que las que ya conocí, ¿no? Me he sentido siempre muy cómodo en la iglesia y
creo que ahí estaría hasta el final de mis días. Pastor, ¿qué lo enamoró de ese lugar o de esa doctrina? Digamos, de esa comunidad cristiana. Sí. Sí, digamos que la calidad, la calidez de la gente, la amabilidad, como, digamos, como un amor muy, muy transparente y entonces como que al menos la gente con la que me relacionaba en ese tiempo se colocaba muy fácil en mi lugar, era como que habían muchos los espacios para dialogar, para compartir, para enseñarme, ¿no? Tuvieron paciencia para enseñarme los principios de la vida cristiana, digamos, cómo acercarme a Dios, cómo orar. Y eso, digamos, que va generando una motivación especial. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Ajá. ¿Y hace cuánto está en este momento en la ciudad de Neiva? En ese momento en la ciudad de México, correcto. Bueno, ¿y hace cuánto está en Neiva? ¿Y cómo fue ese cambio de vida, de Bueno, estar en su bueno, ciudad? realmente fue yo diría que Dios comenzó a acomodar las cosas y porque nuestra hija mayor ya, digamos que salió del colegio y comenzaba sus estudios secundarios, entonces pues ya hizo el primer semestre sola acá, digamos, con una familia amiga y luego nosotros ya queríamos estar con ella, no queríamos estudiar sola acá en la ciudad, entonces pedimos pues un traslado y logramos que nos trasladaran para trabajar en el equipo de la iglesia central en Neiva. Y entonces desde eso, eso ya hace 15 años que estamos trabajando, pues viviendo en la ciudad de Neiva y sirviendo con la comunidad Alianza Neivacena. ¿Y cómo se ha sentido en Neiva? Bien, muy bien. Neiva es una ciudad pues muy acogedora. Hay mucho por hacer, claro, hay muchísimo por hacer y qué rico que podamos, digamos, impactar a más personas, familias, ayudar en la transformación de comunidades que están pues muy necesitadas de un cambio en su estilo de vida, en su relación con Dios, en su convivencia familiar, porque entendemos que hay pues mucha necesidad en esto de la vida intrafamiliar. Y es como uno de los objetivos, ¿no? Pues, por los cuales estamos acá y quisiéramos que Dios nos dé la oportunidad, pues claro, con el apoyo de las demás iglesias, porque obviamente hay muchas iglesias en la ciudad y todos seguramente estamos muy interesados en hacer un trabajo que genere bienestar a la comunidad neivana, pero hemos ido avanzando, de todas maneras hemos ido avanzando pues hoy muchas personas ya tienen una vida diferente y creemos que, bueno, no lo alcanzaremos todo, ¿no? Pero sí alcanzamos una parte interesante de la ciudad para Jesús. ¿Cuál es el carisma o qué encuentran las personas en la iglesia que usted dirige? Digamos, qué carisma y qué cosa, qué motivación hay en ellos? Sí. Bueno, yo hablo de la comunidad en la que nos congregamos, de la que formamos parte. Bueno, es una iglesia, yo les digo cuando nos reunimos que los quiero mucho, y eso es verdad, yo amo mucho a esta gente, a cada una de las personas con las que tenemos relación. Nosotros tenemos un trabajo extendido en la ciudad, y entonces hay gente con la que no tengo una relación tan cercana porque hay otros colegas, otros pastores que son los que los atienden, los que están pendientes de ellos. Pero igual, digamos que en las actividades generales nos podemos reunir todos y como que entonces puedo compartir con todos y les digo, bueno, yo a ustedes los quiero muchísimo, los amo muchísimo y eso es verdad, eso es cierto, digamos que para mí el domingo es un día muy importante, es un día que lo anhelo más que los otros días, pues en ese caso, porque tengo que congregarme, o sea, tengo que atenderlos mejor. Claro, los días en semana, pues obviamente también son muy importantes porque tenemos un equipo de trabajo, entonces estoy compartiendo con ese equipo
organizando qué va a pasar durante el fin de semana. Digamos que en semana trabajamos organizando lo que va a pasar el fin de semana. Entonces, con ese equipo cercano, pues compartimos muchísimo tiempo y pues es como que, bueno, es parte muy importante de la vida, ¿sí? Así que es como un disfrute, ¿no? Digamos que no es una carga, no se convierte en una carga estar organizando la actividad, estar haciendo los temas que vamos a compartir, estar midiendo resultados, organizando metas, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte organizativa de la institución, pues se convierte entonces en un deleite poder estar ahí y soñando con que algo nuevo viene, algo mejor viene. Entonces es algo bonito. Y justamente trabajar con esa gente que es cariñosa, que es respetuosa, que es amorosa. Creo que han copiado muchísimo el modelo escritural, el modelo de Dios, de amar, de ser transparentes, bueno, de cuidarnos mutuamente. Y como que disfrutamos muchísimo todo este paso. Pastor, ¿puede contarnos un poco acerca de la historia de la iglesia como tal? ¿Perdón? ¿La iglesia nace en Colombia o un poco como contextualizando la historia de la iglesia? Sí, bueno, la alianza como tal, digamos, nace en Colombia hace ya 95 años. Sí, un poco más de 95 años. Pero claro, no surge en Colombia, digamos, el fundador no es colombiano. Pero digamos, ya en Colombia sí tenemos ya unos 95 años, y en el caso de Neiva fue la primera iglesia cristiana, o pues digamos aparte de la iglesia católica, fue la primera iglesia que entró a la ciudad y comenzó pues su trabajo evangelístico. ¿A quién inspira el Espíritu Santo esta iglesia? ¿Quién es el fundador? ¿Perdón? ¿Quién es el fundador de la iglesia? Ah, perfecto. El fundador de la iglesia se llama el doctor Alberto Benjamín Cinzo. ¿Y quiere contarnos un poco de la historia? Sí, bueno, es Alberto Benjamín Cinzo, es un hombre muy de Dios, que tiene un seminario cristiano. Bueno, primero forma parte de otra denominación, pero es una denominación, digamos, muy cerrada, que no les permite llevar personas nuevas a la iglesia. Porque bueno, no quiero como decir que hay iglesias que no les gusta recibir nuevos, pero digamos en ese tiempo esa iglesia tenía como que las villas marcadas, entonces la familia Durán, por ejemplo, va a llegar a su silla y está ocupada por alguien nuevo, entonces no le gusta. En esa época, la iglesia donde asistía el pastor Alberto Benjamín Cinzo. Entonces él dice, no, yo quiero hablar de la gente nueva porque esa es mi pasión, para que otras personas conozcan a Jesús. Entonces, pero no se lo permiten, las juntas de la iglesia no se lo permiten, entonces él decide salir y se une con otras 7 personas y para comenzar una nueva iglesia. Ahora, realmente no era como una nueva iglesia, pero para hacer misiones. Entonces son 7 misioneros y finalmente hacen una iglesia que se llama la Alianza Cristiana y Misionera. No era colombiana, era entonces canadiense, pero luego ya, esos misioneros comienzan a andar y él mismo, Alberto Cinzo, hacen un seminario muy grande y donde Dios se movía muchísimo. Encontramos en el mercado libros como El Poder de lo Alto, que hablan muchísimo acerca del mover del Espíritu Santo a través de las personas que predican y que buscan a Dios. Y bueno, así que entonces se convierte en una iglesia de mucho avance, ¿no? En poco tiempo comienza a llegar a diferentes países del mundo. Pues, pero realmente el origen de esa iglesia Alianza Cristiana sí fue este. Y se llama Alianza porque fue la alianza de 7 misioneros. Alianza Cristiana porque todos los misioneros eran cristianos, y en ese caso pues la Alianza Cristiana Mundial, o pues en Colombia la Alianza Cristiana y Misionera Nacional o colombiana, y dependiendo pues del país donde se llama.
Una historia bien bella, ¿no? Bien linda. Sí, sí. Pastor, sus hijos y su esposa hacen parte de la iglesia. Perdón. Sus hijos y su esposa hacen parte de la iglesia, son miembros de la iglesia. Sí, ellos, digamos que, bueno, cuando yo comencé a estudiar en el seminario, estaba, digamos, bueno, cuando nos casamos con mi esposa, digamos, yo estaba ya estudiando en el seminario, pero, digamos, era como mis primeros pasos, ¿no? Obviamente yo conocí a Jesús y lo recibí a los 17 años. Ella recibió a Cristo desde su niñez. Entonces, cuando nos nacieron los hijos, que son tres, ellos pues ya, digamos, ya ambos éramos cristianos, asistíamos a la iglesia, pero no éramos pastores todavía, solamente estábamos estudiando en el seminario. Yo, la verdad, comencé a estudiar en el seminario para ayudarle al pastor. No tenía ninguna intención de estar un día en el pastorado, ¿no? Yo tenía mi trabajo y pues me iba muy bien en lo que hacía. Entonces no estaba, digamos, como interesado en nada de dedicarme a esta tarea tan bonita, pero poco a poco fue surgiendo. Y los niños, digamos que como estábamos en la iglesia, cuando ya ellos tenían, digamos, la mayor tenía unos 3 años, ya yo estaba sirviendo en la iglesia, digamos, de medio tiempo. Y ella muy pronto aprendió a tocar un pandero y cantaba. Entonces, era como muy bonito que ella me ayudaba a cantar. Y luego ya el varón aprendió, y luego ella aprendió a tocar el piano cuando tenía 8 años y cantaba también. Y el hombre aprendió también a tocar la batería. Y él no cantaba realmente porque, no, bueno, era como muy nerviosito, pero luego aprendió a tocar la batería muy bien y ahora aprendió también a cantar. Entonces le gusta mucho cantar ahora y tocar la batería. Bueno, ahora toca la guitarra también. Así que entonces la mayor estudió psicología, pero ya hizo una especialización y luego dice yo quiero estudiar teología. Entonces estudió también la teología, hizo la licenciatura que brinda la Alianza y el hombre también terminó economía y ahora dijo, no, yo no siento como la pasión por ejercer la carrera cuando ya se graduó, pero digo yo, mi pasión es también la iglesia, servirle a Dios desde la parte de la predicación. Entonces se volvió también apasionado por los jóvenes, por la alabanza, por las comunicaciones. Y bueno, ahí está trabajando también hombro a hombro en la iglesia conmigo. La hija mayor está fundando una iglesia con el esposo, estamos fundando una iglesia en Pereira. Ya tenemos una iglesia muy bonita allá en Pereira. Y es una gente también muy bella que está creciendo con un carisma muy especial. Entonces esa gente la queremos muchísimo también. Y la hija menor también predica acá en la iglesia. Ella no está sirviendo tiempo completo, digamos, en la parte de la predicación, pero es contadora y también sirve en la oficina regional. Toda una familia de la Alianza. Sí, todos están, digamos, todos predican, digamos, todos predican y lo hacen muy bien, son predicadores pues diferentes al papá, porque el papá ya es un adulto, pero ellos son jóvenes con pensamientos nuevos, con ideas nuevas, presentan la palabra de una manera muy gustadora. Así que entonces, pues, no, encantado de eso. Qué chévere. Bueno, pastor, yo tengo que hacer en este momento un break para nuestros anunciadores, entonces decirles a todos nuestros seguidores que estaremos nuevamente después de este break comercial hablando un poco de esos tiempos y de esas experiencias que ha tenido que vivir el pastor Libardo García, como toda persona que se dedica al evangelio. Me imagino que ha pasado por muchas pruebas y pues queremos escuchar también ese testimonio del pastor y de todas esas situaciones que vive un hombre de Dios. Entonces los invito para que hagamos ese break y ya volvemos nuevamente desnudando el alma del pastor Libardo García de la Iglesia Alianza Cristiana. Perfecto.
¿Tiene dudas de la calidad del agua que consume o vende? ¿De los alimentos que consume o vende? ¿Y de los suelos que usa para sus cultivos? En el laboratorio Agualinsu le tenemos la respuesta. En el laboratorio Agualinsu realizamos análisis físico-químico y microbiológico de agua potable y residual, alimentos y suelos. Comuníquese con nosotros al 318-716-4015 o al fijo 871-6282 en la calle 13, número 610. Le aseguramos resultados ágiles y confiables. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. Cigarrería La Rosa, donde encuentras lo que buscas a precios imbatibles. Todo lo relacionado en enlatados, congelados, dulces, galletas, repostería, cafetería, cigarrillos, licores y mucho más. Ubícanos en la calle séptima, número 309, Centro, Neiva, Huila. O haz tus domicilios al 871-0021 o 871-0034 o al celular 322-433 4787. Cigarrería La Rosa. Quédate en casa. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos. Combo Club, 2 Club Sandwich, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900. Combo favorito, una mazorquita de pollo, una mazorquita de res y 2 gaseosas por solo 22.900. Te esperamos, Merendero La Brisa. ¿Quieres renovar los espacios de casa y de tu oficina y no sabes cómo? En Diseño Interior encontrarás las mejores ideas y entornos para mejorar la imagen y dar notoriedad a tus espacios. Visítenos en la carrera séptima número 1821 en la ciudad de Neiva o comunícate al 315-228-1424 o al 875-3097. Para Diseño Interior es importante la imagen y renovación de tus espacios. Claudia Olave, Diseño Interior. ¿Deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, pero no sabes cómo? Inmigración al Día es una compañía de abogados de inmigración cuyo propósito es trabajar por el bienestar de la comunidad hispana. Descubre cómo puedes hacer realidad tus sueños llamando al 864-626-0974. Recuerda, 864-626-0974, para que un excelente grupo de abogados expertos te asesoren sin costo. Bueno, pastor, entonces seguimos aquí nuevamente con nuestra entrevista Desnudando el Alma y muy contentos realmente con nuestros seguidores de seguir aquí, de tener este invitado tan querido, que estamos seguros que ha pasado por tiempos también de aflicción, tiempos difíciles, y pues nos gustaría que nos contara un poco de esos testimonios que posiblemente hacen que muchas personas puedan llegar también a los brazos de un papá espiritual como es el pastor Libardo. Ahí. Testimonios, a ver, no, creo que por un lado es muy triste ver cuando las personas se enferman y comenzamos un proceso de oración, de ayuda, a ver cómo esa persona se restaura en su salud. Y bueno, hemos visto pues la mano de Dios muchas veces obrando, sanando a los enfermos o restaurando hogares. O también hemos tenido situaciones en las que las personas tienen carencia en su economía, por ejemplo. Entonces, también ahí, digamos que tenemos como la bendición de apoyar, de dar ideas. Especialmente nos gusta mucho dar ideas, impulsar a las personas para que emprendan proyectos y es como muy
confortante ver personas que antes tenían una vida en sus finanzas o en su salud o en su familia con muchas crisis y ahora verlas ya bien, ¿cierto? Si no todas las batallas las hemos ganado, pero muchas, muchas batallas hemos ganado en esa área. Entonces, ahora, pero ¿cómo toca eso la vida del pastor? En mi caso personal, digamos que eso sí trae, digamos, a veces angustia, preocupación. Bueno, ¿por qué no decirlo que muchas veces se va el sueño, el apetito? Porque hay gente a la que uno quiere muchísimo y no quiere que pase como por ese tipo de adversidad. Entonces, pues uno como que se compromete o se mete tanto en la situación como si esa fuera su familia y bueno, esa es como la idea. Bueno, pero cuando le pregunto testimonio, no sé si usted dentro de o con su familia han tenido que vivir momentos donde hay aflicción en su testimonio, en su vida personal y decir, solamente Dios pudo sacarnos de este tipo de situación, o todo siempre ha sido, como se dice, color de rosa, No. material. No. Ha habido, digamos, momentos en los que uno de los miembros de la familia se ha enfermado y eso pues ha generado, digamos, mucha aflicción. Pero, digamos, también hemos tenido situaciones donde personas de la iglesia, por ejemplo, se han ido y eso nos genera también pues mucho dolor. Nosotros, digamos, hemos sido una familia que hemos sorteado situaciones y como que uno diga, no, pues hemos pasado crisis muy fuertes, no. Porque aunque ha habido momentos, digamos, en los que alguno de los miembros de la familia se enferma, pero hemos orado a Dios y bueno, Dios ha hecho milagros. Claro que hemos tenido crisis en los momentos cuando vemos que no pasa, que oramos y como que no se ve todavía la respuesta, entonces ahí viene como la ansiedad, como será que va a pasar, pero finalmente Dios siempre ha obrado, entonces no hemos tenido una situación en la que digamos, no, ahí quedamos solos, como que Dios no nos respondió en ese caso. Entonces, testimonios en la parte cristiana, en la parte de salud, sí hemos tenido varios testimonios en los que Dios ha obrado poderosamente en diferentes momentos y en diferentes miembros de la familia. Digamos, nosotros también venimos de una familia económicamente, digamos, muy de escasos recursos. Entonces, el estudio de los muchachos, a mí me gustaría hablar un poquitico de esa parte, ¿cierto? ¿Cómo estudiaron los hijos del pastor? De pronto, esa es una de las cosas que a veces mucha gente no sabe, la lucha interna que se da para poder sacar un proyecto. Como yo les decía a los muchachos, esto es un proyecto familiar y lo vamos a sacar adelante entre todos. Entonces, digamos, el salario, pues bueno, yo no me quejo nunca del salario que nos ganamos porque esa es la bendición que Dios nos da y amén. Pero digamos, para estudiar 3 hijos, porque todos 3 estaban en la universidad al mismo tiempo, era muy difícil. Ahora, ¿qué hacíamos? Mi hija mayor hacía hamburguesas y vendíamos hamburguesas. Bueno, o ellos vendían realmente las hamburguesas. Pues obviamente la mamá estaba ahí en medio de todo eso, era la que les enseñaba, la que preparaba, porque ellos no sabían preparar, mi hija mayor sabía pues vender. Y luego mi hijo, digamos, él tuvo que comenzar a hacer algo también para traer economía a la casa, pero era un jovencito, digamos, de 14, 16 años, pero ahora tiene que entrar a la universidad y no hay dinero. Entonces, yo no sé cómo surgió la idea que hiciera tejidos, tejía bolsos, y eso les colocaban unos adornitos, la mamá los arreglaba muy bien, él los tejía, aprendió a tejer muy bien y hacía unos bolsos de muy buena calidad. Así que la mayor parte de la carrera, el aporte de Adrián para el estudio fue con tejidos, digamos, en crochet. Bueno, la hija menor también, ella hacía yogures, hacía pollos rellenos y trabajaba, si la invitaban a trabajar en la pizzería, en la panadería, también iba a trabajar en la panadería, pizzería, porque eso nos ayudaba un poco para los colectivos, para comprar útiles, fotocopias y todo eso, porque realmente no alcanzaba para todo, ¿no?
y el arrendo, en ese tiempo había que pagar arrendo, había que pagar los recibos y pues la comida, el vestido. Entonces ahí era como un poco la situación difícil, pero nunca aguantamos hambre, ¿cierto? Siempre tuvimos lo necesario para comer, para vestir. Y gracias a Dios logramos que los tres terminaran sus carreras, cada uno, y luego ya comenzaron a trabajar, y ahora pues ellos trabajan, cada uno trabaja en lo que sabe hacer. Toda una bendición, pastor. Hay iglesias donde los pastores pueden trabajar secularmente. ¿Ustedes se dedican solamente al cuidado pastoral? Sí, en mi caso sí, solamente me dedico, digamos, hace 33 años exclusivamente al trabajo pastoral. Ahora, no que no sepa hacer más, porque pues obviamente yo, pues antes de trabajar en el pastorado, pues también trabajaba en otras cosas, y eso nunca se me olvida, ¿cierto? O sea, de hecho, durante todo el tiempo que he trabajado en la iglesia, digamos, la parte de la construcción yo la trabajo muy bien, los acabados, las ideas, digamos, la elaboración de planos y los proyectos, diversos proyectos, digamos, yo soy una persona de muchas ideas, gracias a Dios. Entonces, pero todo eso lo enfoco en la iglesia, ¿verdad? Digamos que yo no como que voy a hacer un trabajo por allá independiente para traer unos recursos a la casa, no. Todos esos conocimientos y todo ese potencial lo dedico para que la iglesia cada día esté mejor, las personas que asisten se sientan cómodas. Esa es una de las ideas con las que trabajamos, que la gente que está con nosotros se sienta muy bien, se sienta cómoda, se sienta tranquila, que los niños se sientan bien, que estén bien atendidos. Entonces, digamos que todo el potencial que Dios ha colocado en nosotros, lo colocamos al servicio de la iglesia. Entonces, no dedicamos tiempo a otras cosas y estamos ahí sirviendo. Pastor, ¿y cómo vivieron la pandemia? ¿Cómo ha sido ese proceso que claramente a todos los misioneros les ha golpeado muchísimo? ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso de pandemia? Bueno, ese fue un proceso muy importante, porque al comienzo yo tengo que decirles que tenía mucho temor, mucho miedo de qué iba a pasar con la iglesia, cómo íbamos a llegar a ellos. La verdad, nosotros no éramos muy fuertes en el manejo de las redes. Entonces, teníamos como el temor que iba a pasar. Pero ahí Dios usó muchísimo a Adrián, al pastor Adrián, bueno, es nuestro hijo, en esa parte de orientar las comunicaciones. Y logramos pronto llegar a la gente. Así que todos los domingos nos alistábamos como si fuera a venir la gente al culto, pero pues obviamente no venía ninguno, porque todo, pues hubo el aislamiento que sabemos. Y entonces, digamos que fue una crisis como unas 2 o 3 semanas en las que uno veía un panorama como muy oscuro a futuro. Pero luego ya empezamos a ver que la gente respondía a las conexiones, que la gente también se alistaba en su casa para participar de la Santa Cena. Y comenzamos unos planes de llamadas, unas campañas de llamadas a todo nuestro personal y atenderlos, a escucharlos. Y el primer tiempo no tuvimos enfermos, así que por ese lado no era como tan complejo. Sin embargo, después de unos meses se enfermó una señora que queríamos mucho y falleció. Y así, y luego sí ya se desencadenó, pues que muchos se enfermaron, pero gracias a Dios, digamos, la gran mayoría de personas salieron y salimos, porque también en nuestra casa nos enfermamos, nos dio el COVID también, a toda la familia nos dio. Así que entonces lo vivimos como en carne propia. Y uno de los miembros de la familia se enfermó bastante, tuvo problemas respiratorios y todo, pero bueno, Dios nos sacó también de ahí. Entonces, y hemos estado, digamos que la iglesia se convirtió en un puente de apoyo para las familias, que les brindábamos alimentos, comida, y pues la atención psicológica, la atención espiritual, yo creo que fue muy determinante para mucha gente
la relación con la iglesia durante ese tiempo en el que estuvo la pandemia más fuerte en el país. Pastor, financieramente fue también difícil. ¿Cómo hicieron? Porque es que además me está diciendo que les ayudaban a las familias. ¿Cómo hacían ustedes? Bueno, Dios es muy fiel, porque imagínense usted cuando nadie venía a la iglesia. Nosotros nos mantenemos plata guardada, ¿cierto? ¿Por qué no? O sea, no somos una iglesia pues como que pudiente, donde llega mucha gente adinerada, pues el Estado o la alcaldía jamás nos da un peso tampoco. Aunque estamos haciendo un trabajo de reconstrucción del tejido social muy importante, pero pues el gobierno en eso no está interesado. Entonces, pero yo no sé cómo Dios hacía. La verdad es que es una situación, porque llegó un momento cuando dijimos, la gente está necesitada, hay gente que no tiene para comer. Y imagínense, entonces pedimos al supermercado 400 mercados. Ahora, no eran mercados grandes, pero sí, digamos, mercados de 10, 12 productos que aliviaban en parte la situación a esas familias. Y comenzamos a repartir provisiones. Y así, digamos que llegó el momento cuando alrededor de unos 700 mercados repartimos a las familias de la iglesia, de pronto a los más desfavorecidos. Pero Dios iba aparejando las cosas, iba llegando de pronto la gente. Hay que decir que hay gente que es muy fiel. Digamos acá, esta es una iglesia donde nunca se le pide a la gente plata. Venga, den plata para esto, den plata para aquello, no. Se les enseña lo que dice la Biblia, ser fiel en los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? Entonces, y voluntariamente, si alguien dice, no, yo voy a la iglesia, pero nunca voy a dar diezmos y ofrendas, bueno, eso ya cada quien lo determina. Pero de esa forma, digamos, mucha gente decidió ser fiel a Dios. Y creo que fue como la manera también en la que Dios bendijo a esas personas, y pues como que el hambre no hizo su aparición así tan significativamente en la iglesia. Pastor, ¿qué es lo que más ha marcado su vida dentro de este caminar tantos años? ¿En algún momento ha sentido la necesidad de decir, no, yo voy a hacer un stand-by o voy a retirarme y dedicarme a mi vida secular? ¿Han habido momentos como ese en su vida? Bueno. Le estoy perdiendo el sonido. No lo escucho, pastor. Sí ha habido situaciones muy difíciles, pero digamos que el apartarnos nunca, ¿cierto? O sea, decir, vamos a dejar aquí el ministerio, el trabajo con las personas y vamos a buscar otra cosa que hacer. No, eso sí nunca. Digamos, yo creo que Dios me llamó para servirle y me apasiona muchísimo cuando veo la gente que está conectada con Dios, que las familias han sido restauradas. Bueno, todo lo que pasa con la gente a la que estamos apoyando, digamos que eso es muy apasionante, es algo muy, muy, muy rico. Y eso es como el aliciente en los momentos de crisis, ¿cierto? En los momentos o de enfermedad, si es que la hay, de escasez, porque no crea, hay momentos cuando uno dice, digamos, esta es una comunidad que tiene una cantidad de personas a cargo. Entonces, hay momentos cuando uno dice, bueno, ya se va acercando la nómina, quedan 8 días para la nómina, pero pues no están los recursos. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Entonces, ahí viene como, wow, el peso de la responsabilidad. Pero, otra vez, aquí no hay méritos humanos, la verdad. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Nosotros hemos emprendido muchos proyectos. O sea, nosotros llevamos 13 años manejando esta comunidad en Neiva. Y hemos emprendido muchísimos proyectos sin un peso. O sea, Dios sabe que estoy diciendo solo la verdad, sin un solo peso. Pero en la medida que abrimos el espacio y que comenzamos un proyecto, ocurre como cuando la viuda en los tiempos de Eliseo. Eliseo le dijo, consigue para ti
vasijas prestadas no pocas y vacías. Y cuando hubo vasijas, hubo aceite. Y cuando no hubo vasijas, ya no hubo más aceite. Y nosotros iniciamos un proyecto en fe y Dios comienza a proveer. De algún lado, Dios usa personas. Dios bendice a alguien y esa persona dice, bueno, Dios me bendijo, yo voy a honrar a Dios con mi diezmo. Entonces, y comenzamos a ver. Y cuando no abrimos proyectos, todo se queda plano. Se queda plano apenas para el sostenimiento. Y ahí a duras penas a veces. Pero siempre hemos tenido, digamos, como la oportunidad, el privilegio de ver la mano de Dios moviéndose en esta área. Así que entonces, como que esas a veces se convierte como en la presión más fuerte, más dura que uno tiene que manejar. Pero apartarnos no, nunca, porque creo que las personas que fuimos llamadas, tenemos un propósito de Dios y vamos a estar ahí siempre. Bueno, de esos proyectos quiero que me hable en este segundo break que vamos a hacer, y vamos a hacer una pausa, pero yo antes quiero invitar a todos nuestros seguidores para que escuchen nuestra programación. La pueden escuchar a través de Play Store. Yo creo que el pastor, y espero que el pastor ya haya bajado la aplicación de Play Store Cristo al Parque, o a través de nuestra página web www.cristoalparqueradio.com. Nosotros tenemos unas franjas muy lindas, pastor, y está cordialmente invitado a participar en ella. Y estas franjas, a las 6 de la mañana tenemos uno de los sacerdotes que nos dan una palabra de vida. A la 1 de la tarde, Floreciendo en el Jardín del Maestro con Angélica Torres. Y a las 6 de la tarde, uno de los pastores también nos da una palabra de vida. Así que está súper cordialmente invitado a participar de nuestra franja. Pero bueno, entonces de esos proyectos que nos ha estado hablando, que asumo que es una forma de impactar la comunidad, quiero invitarlos para que después del break nos cuente un poco acerca de ese proyecto. ¿Le parece bien, pastor? ¿Me escucha, pastor? Me parece muy bien y muchas gracias. Bueno, entonces los invito para que hagamos un break comercial y ya volvemos nuevamente para escuchar ese tiempo, en estos tiempos, todo ese regalo de amor también que imagino y asumo que hace la comunidad de la Iglesia Alianza Cristiana, porque son, como decía el pastor, hay muchas tareas por ejecutar, muchísimas situaciones que hacen que nuestro territorio realmente quede impactado dentro de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, los invito para que hagamos esa pausa y ya regresamos nuevamente. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos: combo dúo, hamburguesa Neiva Lloro, hamburguesa barbacoa, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Combo dupla, 2 choriperros americanos, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Te esperamos, Merenderos La Brisa. Protege tu hogar y empresa de tanta inseguridad y delincuencia que abunda en estos días. Cuídalo remotamente y en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Obsérvalos y escúchalos mediante sistemas de videovigilancia con audio incorporado. Activa luces, alarmas y mensajes de voz disuasivos y recibe alarmas y notificaciones en tu teléfono. Somos Innova Seguridad. Soluciones integrales en seguridad, expertos en venta e instalaciones de equipos y sistemas de videovigilancia, alarmas, sensores, cercas eléctricas, control de acceso y seguridad para piscinas. Somos distribuidores autorizados de High Vision, líder mundial en equipo de videovigilancia. Visítanos en nuestras redes sociales o en la carrera quinta, número 518, Neiva. ¿Tiene dudas sobre si tiene COVID, sobre la paternidad de su hijo o su médico le ordenó cualquier examen clínico de prevención, rutina o tratamiento? En la IPS, Laboratorio Clínico Especializado María Gisela Ramírez Manrique, con los mejores equipos, el mejor servicio y los mejores precios. Lo atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con nosotros al
318-716-4008 o al fijo 864-3405. Ubícanos en la calle 18, número 639, contiguo a la Clínica de Fracturas. También contamos con servicio a domicilio. Hey, ¿planeando salir de vacaciones? La agencia operadora de turismo Fénix tiene los mejores planes turísticos en el desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera, Mano de Gigante, Cueva del Tigre en Yaguará, San Agustín y mucho más del Huila. Ven a vivenciar con senderismo, aviturismo, astronomía, lugares mágicos, llenos de misterio y diversión. Llámenos al 313-377-3455, 313-377-3455 en Villavieja, Huila. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. A ti que te gusta todo lo diferente, ha llegado a Florencia helado tailandés artesanal bien hecho. Los helados artesanales tienen mucha fruta. Prepáralo con la fruta favorita, la que más quieras. Visítanos en el Centro Comercial Gran Plaza. Helado artesanal, servicio a domicilio, 311-356-2525. Visítanos en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso. ¿Corres peligro en tu país de origen por tu pensamiento político, la defensa del medio ambiente o por profesar tu fe? Descubre junto al equipo de Inmigración al Día, Oficina del Abogado Andrés Rivas, cómo podrías adelantar tu proceso de asilo para que puedas establecerte de manera segura aquí en los Estados Unidos. Marca ahora el 864-626-0974 y descubre tus posibilidades migratorias. Recuerda, 864-626-0974. Pastor, entonces, hablemos un poco de las obras que estamos ejecutando o de esos proyectos de los que estamos hablando y que impactan nuestra comunidad. Yo realmente admiro muchísimo este trabajo y queremos que la comunidad también conozca cuáles son todos esos proyectos de los que usted nos ha estado hablando. Bueno, uno de ellos, y que digamos que es uno de los que nos llama más la atención, nosotros teníamos, cuando iniciamos a dirigir esta comunidad, había una propiedad en el barrio Santa Isabel, pero pues estaba en un estado muy, muy mal. Entonces lo que hicimos es que demolimos toda la propiedad, toda la construcción, y hicimos una nueva construcción con el propósito de atender la parte social. Entonces ahí atendemos desayunos, damos desayunos a los niños del sector el día sábado. Entonces a veces tenemos, 100 niños, 120, 80, pues la cifra está variando. Ahorita en pandemia, pues obviamente ha reducido los niños, pues por el temor de la gente, todo, pero ahí estamos ahí trabajando con ellos. Ya llevamos varios años haciendo este trabajo social, a veces repartiendo algunas provisiones, invitamos también algunas veces a adultos para compartir con ellos una comida. Pero ¿cómo? O sea, fue posible en la medida que logramos arreglar la planta física y adecuarla para poder llevar a cabo esa labor tan bonita. Otro de los proyectos es que nosotros, cuando hacíamos los retiros, los eventos, siempre alquilábamos una finca. Siempre teníamos que ir a un lugar fuera de la ciudad para tener los retiros con jóvenes o con señoras o con caballeros. Retiros. Y siempre eran espacios que o nos costaban mucho o eran muy reducidos. Entonces comenzamos a pedirle a Dios que nos diera la oportunidad de conseguir un espacio propio. Y apareció una finca pequeña que alguien vendía, estaba abandonada la finca. Entonces la gente decía, no compremos eso no vale la pena comprarlo, porque está muy feo, eso por acá es muy inseguro. Y había muchas trabas pues como para hacer el negocio. Sin embargo, yo creía que era posible y que podría ser una bendición para la comunidad
Entonces compramos ese terreno y obviamente comenzamos a tratar de arreglarlo. Al comienzo era muy difícil porque estaba en muy malas condiciones, pero en este momento se convirtió entonces en el centro de eventos regional. Así que podemos atender a las personas a un precio muy cómodo. Hacemos los eventos a un precio, en muchos de los eventos que hacemos lo hacemos totalmente gratis. O sea que nosotros podemos llevar allá grupos grandes de personas y les estamos dando, en muchos casos les damos la comida, el hospedaje sin cobrarles un solo peso. Y conferencias formativas para la familia, para el emprendimiento, para el liderazgo. Y entonces estamos tratando de formar a la persona cada vez para que pueda responder a sus desafíos, a sus necesidades. Entonces tenemos un lugar por el que ya no tenemos que pagar, ¿cierto? Y con el único propósito de formar personas, de invertir en la gente. Digamos, nunca hicimos esa finca o compramos esa finca para obtener ganancias de ella. No, realmente fue con ese propósito. Y así como ese, hemos hecho otros proyectos. Por ejemplo, en el municipio de Aipe, durante muchos años pagábamos arrendo para poder hacer nuestras reuniones. Y pues no dejaba de ser muy incómodo porque a veces, pues como que hay o no hay para pagar, o la persona decía, bueno, ya no les puedo arrendar más, les ocupo en ese inmueble. Entonces, pues había que trastear las cositas. Bueno, decidimos entrar en el proyecto de comprar un terreno, lo compramos, construimos un templo, construimos una casa pastoral y ya las cosas cambiaron, ¿cierto? Y así como en ese lugar y esos lugares hemos transformado como la planta física de la Alianza Neiva Centro en todos los lugares donde estamos haciendo presencia en la ciudad de Neiva. Pastor, ¿dónde funciona en este momento la iglesia? Bueno, la iglesia Alianza en la carrera 12, número 945, Barrio Altico. Carrera 12, número 945, Barrio Altico. Ahí hacemos reuniones los domingos a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana. Ok, sí. Pastor. Bueno, y pues ya casi se nos termina el tiempo y yo le comentaba que hay una regla, una norma aquí en nuestro programa Desnudando el Alma, y es que nuestros pastores o las personas, los que están invitados, terminan siempre con una oración. Así que yo los quiero invitar para que hagamos una oración y pues en su corazón de pastor están las necesidades y la problemática de nuestro municipio y nos gustaría que precisamente fuera pues de su corazón que brotara esta oración para poder entonces cumplir con el objetivo de desnudar el alma, pero también de ser bendición, porque es lo que nosotros buscamos aquí en Cristo al Parque. Y yo les quiero contar que estas entrevistas usualmente las pueden ver a través de nuestra aplicación por Play Store, pero también a través de nuestras redes sociales por Facebook Live, Cristo al Parque, y nuestra cuenta también en Instagram está Cristo al Parque Radio. Solemos tener sorpresas muy lindas para nuestros invitados, así que yo lo quiero invitar para que haga esa oración desde su corazón para cada uno de nosotros como una estación radial que busca abrazar a todos, independientemente del credo, la religión donde cada uno se congregue, pastor. Bien, muy bien. Vamos a orar entonces. Ya sabemos que orar es hablar con Dios, así que entonces vamos a hablar con Dios, a darle gracias, pero también a pedirle que nos bendiga, que nos ayude. Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, yo quiero darte muchas gracias, Señor, por este programa Cristo al Parque, por esta emisora, y te doy gracias por todo el personal que labora allí y que permiten, Señor, estas entrevistas y llegar a muchas personas a compartir testimonios, ideas, desafíos y todo ello. Pero, Señor, yo quiero rogarte ahora por la ciudad de Neiva. Quiero rogarte para que tú bendigas a esta ciudad, a cada uno de los habitantes de esta ciudad. Seguramente hay muchas familias ahora que están pasando crisis muy grandes a nivel de su entendimiento familiar, a nivel económico,
en la parte de la salud. Pero yo te ruego, Señor, que tú vengas a esas casas y que los bendigas, por favor, que tengas misericordia de esas madres que no tienen que servirle a la mesa a sus hijos, que han sido abandonadas, que su esposo o el padre de los hijos se fue, o sencillamente por alguna razón no responde. Oro por esas mujeres, que tú las bendigas y que tú abras puertas, que tú toques el corazón de alguien que llegue con comida a esas casas para que esos niños, Señor, puedan saciar su necesidad. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que tú abras puertas, que el gobierno de esta ciudad, Señor, también pueda invertir en los sectores más desfavorecidos para que haya la provisión necesaria. Oro también por los empresarios de Neiva, Señor. Te ruego que tú los bendigas a ellos, a sus familias, a sus empleados, y que ellos también puedan invertir en la reconstrucción de la ciudad, de los sectores desfavorecidos, Padre, que podamos compartir de lo mucho que tú nos has permitido administrar con las personas que hoy no tienen. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, y finalmente te ruego que ojalá cada naivano tenga la oportunidad de conocer a Jesús a través de las diferentes iglesias. Tal vez unas iglesias tendrán la oportunidad de llevar a Cristo a unas personas y otras a otras personas, pero que muchas personas, Señor, te puedan conocer y recibir como el Salvador de sus vidas, para que su vida cambie para siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Gracias, muchas gracias por esa oración. Y bueno, yo quiero despedirme también en este tiempo. Realmente ha sido una bendición poderlo tener. Gracias por su paciencia. Estamos estrenando tecnología y pues no nos dimos por vencidos, sí. ¿No, pastor? Sí, está bien, ahí estuvimos hasta lograrlo. Por eso, pues sabemos que Dios lo está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esperamos estar en sus oraciones. Y para todos nuestros seguidores, pues decirles que sigan conectados con la mejor programación aquí en Cristo al Parque Radio. Se despide de ustedes. Pastor, ¿su nombre? Bueno, el pastor Libardo García Reyes. Y Adriana Trujillo Cedeño. Los amamos, los bendecimos y sigan conectados aquí con la mejor programación. Bendiciones. Muchas gracias.